compartirte esto que titulé ¿Nos tomamos un café? Y quiero primero empezar con esta encuesta. ¿A quién de aquí le gusta el café? Ok, la gran mayoría. Eso es algo muy interesante. Y sin embargo, la frase "nos tomamos un café" no es por el café en sí mismo, sino por el momento y el espacio que crea. Aunque no lo creas, tenemos café en diferentes eventos de nuestra vida. Nace alguien, sirves café. Hay un bautismo, sirves café. Hay una boda, después sirves café con el pastel. Hay un funeral, sirves café. Tienes que hablar con alguien y le dices, oye, te invito a un café. El café tiene la connotación no de la esencia, sino de la creación de momentos. ¿Estás de acuerdo con esto? El café nos lleva a generar una experiencia. Y quiero hablarte un poquito de esta experiencia, pero primero acompáñame por favor a la palabra, acompáñame a Deuteronomio 8. Y te voy a leer del 1 al 10. Deuteronomio 8, del 1 al 10. Este va a ser nuestro fundamento y después lo vamos a ver aterrizado en lo que te quiero comentar. Y antes de empezar Deuteronomio 8, ¿me ayudas a orar el día de hoy? Sí, ok. Señor, te damos gracias por la vida que nos das y por estos momentos que podemos compartir. Padre, el día de hoy ponemos este mensaje totalmente en tus manos para que sea lleno del Espíritu Santo y que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy traiga claridad a nuestra vida, a nuestros procesos de vida contigo, mi Dios, y nos permita conocerte a ti más de manera que también podamos manifestar tu vida en nosotros, mi Dios, que cada vez la palabra, mi Dios, que es transformada por tu Espíritu Santo nos permita revelar la esencia de Cristo y honrar, mi Dios, tu sacrificio con cada una de nuestras acciones. En el nombre de Jesús, bendice nuestra vida, Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente para que no solamente recibamos la palabra, sino que ésta caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia. Deuteronomio 8:1, ¿qué dice? Dice, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados. Te voy a pedir que por favor subrayes esta parte. Cuida de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás, palabra importantísima, y te acordarás de todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce, por favor subraya el versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Amén. Qué increíble promesa nos da Dios en esta parte de Deuteronomio, y como todo ello también quiero que veas que apunta a Cristo, y el día de hoy quiero hablarte de ello. Y Luis, ¿crees que me puedas prestar 3 vasitos de café, por favor? Quiero compartirte la siguiente historia, esperando poder ilustrar lo que te quiero decir. A mí me gusta mucho el café por los momentos que me genera.
Tomo café en las mañanas, en las tardes, ya casi no en las noches, porque si no la noche para mí sería muy larga. Ya llegué a ese momento, esa extraña edad donde tengo que empezar a cuidar ciertas cosas porque si no me acelero. Entonces, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Ah, sí, pero los necesitaba vacíos, no te preocupes. Se me olvidó especificar. Está bien, déjamelos aquí. Sí. Y tráeme otros vacíos. Gracias, Luis. ¿Qué tiene que ver el café? Te lo quiero explicar. Entonces, y pues prácticamente, simplemente para mí era el hecho de tomar un café. Podía irme al Oxxo a tomarme un café, podía irme a otros lugares a tomar café, pero prácticamente lo que hacía que yo me quedara en un lugar era cómo me sentía en la atmósfera de la que me rodeaba. Todo eso para mí era una realidad hasta hace aproximadamente un par de días. La semana pasada tuve la oportunidad, la bendición de junto con mi esposa ser invitados a dar un programa de capacitación a una importante empresa productora de café en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Fuimos invitados, Dios nos permite entrenar a su equipo y a eso íbamos prácticamente, íbamos únicamente al equipo. Sin embargo, el director, a quien tuve la oportunidad de conocer en un congreso, en una conferencia que di yo en Estados Unidos, en Arizona, como que hicimos una buena amistad, nos invita y él nos contrata para este entrenamiento, pero nos dice, no se pueden ir de Córdoba sin probar lo que es el café. Y yo con todos mis años de experiencia dije, Y esto fue totalmente diferente porque cuando alguien que aprecia un proceso te lo muestra, tu perspectiva se transforma. Quiero decírtelo esto con el café, pero quiero que veas cómo esto también se relaciona con nosotros. Ahora, nunca voy a volver a ver una taza de café como algo trivial. Déjame explicarte algo. El café realmente es una fruta. ¿Qué comemos de una fruta? La pulpa generalmente y tiramos las semillas. Las semillas no nos gustan. En el café es diferente. Hay una cerecita, esa cereza la rompes, le tienes que quitar toda la pulpa que se llama mucílago, no murciélago. Eso déjenselo a los chinitos, pero esperando que no se coman otro. ¿Ok? Mal chiste, pero bueno, continuamos. Le tienes que quitar el mucílago y después pasarlo por un proceso para lavarlo, para secarlo y para tostarlo. Generalmente es el proceso que todo mundo lleva. Entonces, en el café se rompe la cereza, se procesa, se limpia, se seca, se evalúa y después se clasifica. Y el cuidado de la planta durante su crecimiento, la tierra que tiene, los nutrientes que tiene, van a determinar qué hay en esa semilla. Y el tostado de la semilla va a crear algunas reacciones químicas que modifican la estructura y crean otros sabores. Pero aquí hay un tema, no todo el café es igual. Y el tostado del café, cuando tú haces un tostado mayor, lo que haces es carbonizar el café. Y el carbón sabe igual en todos lados. Entonces lo que hace un alto tostado es que disfraza muchas de las malas características de un café. Un café, lo que nosotros fuimos a probar fue esto. La marca se llama Herman Thomas, es parte de una casa que se llama Calufe, y nos llevaron a probar y a degustar cafés de alta especialidad. ¿Qué es un café de alta especialidad? Y quiero explicártelo apuntando totalmente este proceso a cómo Cristo va transformándonos. Generalmente cuando tú tienes una cosecha de café, el café no da muchas toneladas por hectárea y generalmente es muy mal pagado. Los productores de café, sobre todo los pequeños, tienen muchos problemas para negociar los precios porque generalmente los precios son muy bajos y el vendedor llega y te regatea los precios. Estamos hablando de que un café tiene una temporalidad prácticamente de un año y en un año puede producir una o dos toneladas. Y esas toneladas cuando es café normal, no es café de especialidad, no ha pasado por este proceso, eso
más o menos oscila entre los 50 y 60 mil pesos. Entonces una familia tiene que aprender a vivir con esa cantidad durante todo el año, esperando que la cosecha sea buena. Ahora, la tierra tiene diferentes características. Si un año pudiste producir 2 toneladas, muy seguramente el próximo año solo vas a producir 1, porque la tierra también se desgasta. Ahora, el café de alta especialidad pasa por procesos de evaluación, donde se conserva, se cuida la planta de una cierta manera, después el grano se extrae y varios expertos van y analizan la calidad del grano, analizan su composición y empiezan a descartar qué granos son de alta especialidad con respecto a los que no. Ahora, una vez que se garantiza la sanidad del grano, se pasa por un proceso diferente muy controlado, de limpieza, de tostado, de manera que este grano que ya fue seleccionado tenga un desempeño diferente. Y una vez que tiene ese desempeño diferente, se trae a expertos. ¿A quién se trae? A expertos, y ya el café entonces se tritura para conocer la fragancia, y después se le agrega el agua para conocer los aromas. Y el café despide fragancia cuando está en seco y aroma cuando se pasa por este proceso de calentamiento. Y se trae alrededor de 20 expertos certificados de diferentes partes del mundo a hacer una cata de café. Las catas de café son muy contrarias a todos los, ¿cómo lo podría decir? Todos los modales que te enseñaron tus papás sobre cómo tomar la sopa en la cuchara no aplican para una cata de café. En una cata de café se sirve y hay diferentes tiempos de espera. Tienes que probar el café caliente, tienes que probar el café tibio y tienes que probar el café frío para conocer cuál es la evolución. Porque conforme cambia la temperatura y el oxígeno también entra, hay ciertas estructuras internas que le dan características diferentes, lo cual hace ver si el café permanece o mejora o empeora. Entonces, una vez que los expertos hacen eso, toman una cuchara y es un sorbo de así, hasta se oye así como. Cuando yo lo di, cuando me explicaron cómo, en primera me costó mucho trabajo porque yo a la sopa meto la cuchara como no así, sino al revés. Porque así me enseñaron. Entonces, bueno, tomas la cuchara, das el sorbo y la rapidez del sorbo permite que la esencia, el sabor del café impacte tu lengua, tu garganta y, aunque no lo creas, tu nariz, percibiendo la esencia de este café en diferentes partes de tus sentidos, lo cual hace de esto una experiencia impresionante. Eso sí, terminas con cafeína hasta acá, pero realmente es muy bonito porque puedes notar las diferencias y tener a alguien que te esté guiando en el proceso, que tenga la delicadeza de irte explicando cada parte, es una belleza. ¿A qué voy con esto? Una vez que se prueba y se hace un ranking de cuáles son los mejores cafés, con base en los expertos, hay un tema muy diferente. El café se subasta, no se regatea. Un café de especialidad que pasó por todos estos procesos son lotes únicos, reducidos, que se subastan de manera internacional, a diferencia de lo que es un café que no tiene alta especialidad. El café de alta especialidad se regatea. El café de especialidad se subasta. Entonces los compradores de ciertos cafés están pendientes de esa subasta y empiezan a pujar, se llama a ofrecer diferentes cantidades de dinero por esos tipos de café. Y son cosechas limitadas. O sea, por ejemplo, este es un café de alta especialidad que ganó la Copa de Oro Internacional. Es una cosecha limitada a cierta cantidad de kilogramos. Por lo tanto, el precio de este café es muy diferente al precio de un café que no tiene esa certificación o esa especialidad.
Entonces lo hace un proceso diferente. No solamente se trata de tener ahora el café, lo tienes que moler a cierto grano, y dependiendo del proceso y del tiempo va a tener un sabor diferente. O sea, no nada más se trata de decir, tengo un café de alta especialidad. Se trata de entender cuál es el proceso que sigue también para prepararse. Entonces, quiero que tengas en mente que el proceso de un buen café, un café de especialidad, tiene un valor totalmente diferente. Y esto es lo que te quiero explicar el día de hoy. Cuando Dios nos toma, cuando Dios nos selecciona, cuando Dios nos cuida desde que vamos naciendo en Él, Él está creando un hijo que podemos relacionar con un café de alta especialidad. No todos los cafés pasan por el mismo proceso. No todas las tierras tienen los mismos resultados. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra cae en buena tierra y con base en la tierra da buen fruto. Pero aquí tenemos a un Dios que nos cuida a lo largo del proceso. Y déjame decirte algo, el proceso no es sencillo, porque nosotros generalmente pensamos que todo proceso termina en el fruto. Pero en el caso del café, el fruto es apenas la primera parte, y del fruto generalmente diríamos, bueno, del fruto se come la pulpa. No, Dios quiere la semilla, lo que está en tu corazón. Y ahora sí voy a relacionarlo con el tema que te quiero hablar, y vamos a caminar este mapa que le puse café, que no jala, pero bueno, ok. Este es el mapa para un buen proceso de café en nuestra vida, para que nosotros seamos unos hijos de especialidad, digamos, con respecto al café. Tenemos que pasar por camino, aflicción, fe y entrada. Acuérdate de esto como un proceso en el que Dios va creando la imagen de su Hijo y te aparta para algo diferente. Quiero que lo veas desde esta perspectiva. Dios no improvisa, Dios va formando, Dios cultiva, Dios procesa, y Dios también revela nuestra esencia de manera que tengamos un cierto impacto. Y vamos a comenzar con la C del camino. Acompáñame nuevamente a Deuteronomio, que dice en el versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Quién te lleva por ese camino? Jehová tu Dios. Ok, punto número 1. Te acordarás de todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, probarte, saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar sus mandamientos. ¿A qué vamos con esto, familia? ¿Por qué el camino es importante? Porque el camino en la vida de los hijos de Dios no es casualidad. No es un hecho al azar. Es un hecho controlado. Dios nos pasa por aflicción, por prueba, para saber lo que hay en nuestro corazón. Ojo, ¿Dios tiene que saber lo que hay en nuestro corazón? No, Él ya lo sabe, ya sabe de qué materia estamos hechos. Quien a veces no sabe de qué está hecho es uno mismo, hasta que no pasa por esos procesos en los que tenemos que escoger lo correcto o lo conveniente. Y Dios nos va revelando nuestra propia vida en Él a través de esas pruebas y procesos. La palabra probar no significa destruir. Uno de los significados de prueba es practicar, revelar o formar. Es este proceso. En este camino, si lo relacionas con el café, es donde Dios extrae la pulpa, quita todos los azúcares, todo lo que endulza, digamos, esa parte del carácter, hasta que rompe la cáscara y se revela la semilla. ¿Cuál es la cáscara generalmente que mostramos? La cáscara de nuestra autosuficiencia, de decir, yo puedo, yo sé cómo. Y a veces Dios permite circunstancias que rompen nuestra apariencia exterior para mostrarnos a nosotros qué hay dentro. Dios ya sabe qué hay dentro. Quien a veces no lo sabe somos nosotros. Él dice,
para ver si vas a poder, si cumples con los mandamientos. ¿Quién se tiene que dar cuenta de esto? Yo. ¿Cómo me doy cuenta? Siendo expuesto a diferentes circunstancias donde tengo que mostrar el carácter de Cristo en mi vida. Esta es la primera etapa, el camino, y el propósito del camino es claro. Es para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no los mandamientos. Y no solamente es guardar los mandamientos, es para ver si las actitudes y el caminar de Cristo también está en ti. ¿Cuál es? Oye, pastor, pero yo sí guardo los mandamientos de Dios. El mandamiento más importante nos lo plantea en Mateo 22:37. ¿Qué dice el mandamiento más importante, familia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Señor, y tú puedes decir, lo hago. Pero hay una cláusula muy interesante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Señor, yo te amo a ti con todo mi corazón. No puedes amar a Dios con todo tu corazón. O no puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón si no aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es una verdad muy relevante porque generalmente nos quedamos en la primera cláusula, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y no la podemos creer. ¿Pero en qué se refleja eso? En el amor que recibimos de Dios que nos permite amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, estamos mintiendo respecto a nuestro amor a Dios. Esto quiere decir que el corazón de Dios no ha sido formado en nosotros porque no se trata de cumplir reglas de la ley, sino de cumplir con el mandamiento que Dios nos dice que es ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor que viene de mí es lo que vas a manifestar hacia el exterior. Y el camino revela si realmente lo amamos. Me encantan esos silencios. ¿Por qué? Porque todo pecador arrepentido tiene lugar en el reino. Y no todo pecador arrepentido va a congeniar contigo. Y aún así Dios nos pide, ama a tu prójimo como a ti mismo. Muestra mi esencia, mi carácter, mi fragancia en esos momentos donde eres probado en este mandamiento. Todo se resume aquí, familia. Todo nuestro camino y nuestro proceso es manifiesto el trato de Dios hacia mí en el amor que tengo hacia otros. El amor de Dios tiene matices, que los vamos a ver aquí también. Porque muchas de las quejas a veces en nuestra vida como iglesia es, en esta iglesia no hay amor porque no haces las cosas como yo quiero que las hagas. Y Dios, algo que me ha enseñado es que no está aquí para complacer mi voluntad, está aquí para hacer su voluntad en mi vida y en la de cada uno de nosotros. ¿Me está siguiendo? Es el camino, es lo que nos indica. Sí, pues dice, no te olvides del camino por el cual has pasado, porque los cristianos tendemos a llenarnos de soberbia espiritual. Y la soberbia espiritual endurece nuestro corazón para amar al otro. Y lo que creamos no es un reino, es una secta. Y es muy diferente. Lo veníamos cantando hoy, en la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí. Bueno, en la casa de mi padre, en mi casa no. Y muchas veces no abrimos las puertas de nuestro corazón a gente que parece ser diferente a nosotros. Y esto, por eso dice, no te olvides de tu camino. ¿Por qué no te olvides de tu camino? Porque allá donde tú estabas, hasta allá fue Cristo por ti. Para colocarte en un lugar, de manera que tu disfruto en ese lugar y seas de bendición para el lugar en el que Dios te plantó. Chin, ya se cayó una. Ahora, cuando ya conoces los procesos y necesito... Sí. 3 voluntarios. 1, 2, 3.
Hubieras pasado. Ok. Para que no se les enfríe. Por favor, cada uno tome una muestra de café. Lo que voy a hacer aquí es una prueba muy interesante porque todos ustedes han tomado café en su vida. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, les voy a pedir por favor que le den un sorbo, pero el sorbo lo hagan así. Está caliente. Está un poquito caliente. Ok, cambio del equipo Pachuca. Muy bien. Ok. Y trata de absorberlo un poquito rápido. Ten cuidado porque está caliente. Y ahora déjalo ahí un ratito en tu boca. Ok, otra vez, Carla, no hay problema. Déjalo un ratito en tu boca. Y si tienes una relación de este café con algún momento, con algún sabor o con alguna esencia, no importa. No tienes que ser un experto. Sí, a mí me sabe a cereza. No. Simplemente que cada uno me la diga. ¿A qué te supo el café? A café. Me supo bueno porque no está tan ácido. Me dio una sensación frutal, amaderada. Yo percibí un tostado no tan intenso. Ajá. ¿Se lo pueden llevar, por favor? Gracias. Dale un aplauso a nuestros... Ahora, quiero decirte algo interesante. El sabor que percibimos es con base a las experiencias que tenemos. Ojo, el café, la experiencia que tenemos es con base en lo que nosotros caminamos. De hecho, te voy a confesar algo. Hay café que yo probé cuyo sabor no alcanzo a distinguir todavía. Y hay una cuestión con el café. Este tipo de cafés tienen una esencia cuando entran y algo que se llama retrogusto, que es la esencia que se queda después de que el primer sabor pasa. Entonces, conforme el café va pasando por diferentes etapas, deja un sabor diferente. Y mi pregunta para nosotros es, cuando pasamos diferentes etapas con nuestro Dios, ¿cuál es el retrogusto que nos queda cuando la gente tiene contacto con nosotros? ¿Y esto por qué te lo comento? ¿Por qué te lo comento? ¿Y por qué quería hacer esto? Ahora, este café, en la mañana lo preparé de una manera diferente. Generalmente lo mueles y lo echas y listo. No. En este café hay una proporción de por cada gramo agrego 15 mililitros de agua y lo tengo que dejar reposar cierto tiempo para que tenga otro matiz. Me dediqué a hacerlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya me enseñaron cómo. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, por lo tanto, va a tener características diferentes conforme lo tomas, conforme se enfría, etcétera. Y cada quien va a vivir esa experiencia desde su contexto. ¿Desde su qué? Desde su contexto. Entonces, cada proceso tiene un camino diferente. La manera en que Carla lo percibe y que Miguel lo percibe, aunque están casados, no es la misma. Carla me habló de la acidez. Miguel me habló del tostado. Y Carlos me habló de la fragancia, del sabor que le deja. ¿Ok? Cada uno le da un matiz diferente a su proceso. El asunto es, no te olvides de ese camino.
no te olvides de ese camino. En la vida, este café somos nosotros. Y el café le sabe diferente a 1, a 2 y a 3. Cada uno va a recibir algo diferente de nosotros con base en su propia experiencia. Puede alguien llegar y tomarlo porque a lo mejor yo ahorita te sesgué, te estoy diciendo que este es un café de alta especialidad. Que lo es, eso sí. Pero muchas veces somos sesgados por el origen de lo que escuchamos. Tratamos a la gente de acuerdo a cómo nosotros la percibimos, aunque es el mismo café. Y déjame decirte, va a haber gente que va a decir, no me gusta. Lo mismo pasa con nosotros. No vamos a dejar de dar esas notas. Y va a haber gente que le va a gustar y va a haber otros que no, pero nosotros no tenemos que perder la esencia que está en nosotros. Siguiente punto, ya pasamos por la C, ahora vamos a pasar a la A. Hay un proceso de aflicción. Dice en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres, comida que no conocían tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del hombre. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la aflicción? Porque la aflicción nos coloca, ojo con esto, la aflicción te coloca en parámetros donde tienes que tomar decisiones. ¿Donde tienes que tomar qué? Decisiones. La aflicción nos coloca en momentos donde tenemos que tomar decisiones y entender que hay dos maneras de tomar decisiones. Dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre. El pan es un resultado de una molienda, pero que tiene las manos del hombre puestas en el producto. Y generalmente con eso saciamos el hambre. Me das pan, algo que yo hice y me sacio, pero ese pan tiene un periodo de vida en mi cuerpo. Me va a saciar hasta cierto punto. ¿Hasta qué? Hasta cierto punto. Y aquí dice, no solo de pan, no solo de lo que tú produces va a vivir tu vida, no solamente de la dependencia que tú generas va a vivir tu vida, sino de todo lo que sale de mi boca, sino de todo lo que es mi voluntad para ti. Por ello, es importante entender y no olvidar el concepto de aflicción. Aquí hay un punto bien interesante con la parte de la aflicción. La aflicción nos pone a la altura de lo que viene. Muchas veces estamos diciéndole, Señor, sácame de aquí, cuando dice Dios, yo te puse ahí. Señor, manda un helicóptero y sácame de esta circunstancia, cuando tenemos que verlo en medio de esta circunstancia. Dios permite el hambre para enseñarnos este concepto que se llama dependencia. ¿Cómo se llama? Dependencia. Y a los que hemos pasado procesos donde nuestras capacidades nos han llevado a sacar cosas adelante, esta situación es bien compleja. O donde alguien nos ha sacado de alguna situación y estamos acostumbrados a ello, esta parte es bien compleja. ¿A qué me refiero? Si yo aprendí a vivir por mi cuenta, va a ser muy difícil que aprenda a vivir dependiendo de Dios. Si alguien me estaba sacando continuamente de mis problemas, va a ser todavía más difícil que aprenda a vivir de la dependencia de Dios. Y la dependencia de Dios viene por caminos diferentes. Dice aquí, el sustento puede venir por caminos que no conocías tú ni tus padres. El sustento de Dios es diferente, porque nos forma para la misión exclusiva que Dios tiene para nosotros. Este café, tú no sabes a dónde va a llegar. Ya es un café de especialidad, pero puede llegar a cualquier parte del mundo en este momento. Del mundo en este momento. Hay una finca en Canadá, en Panamá, que se llama Finca La Esmeralda. La evaluación de ese café, creo que fue por $1 millón, 90 kilogramos.
¿Sabes dónde se consume ese café? No en Panamá. Se consume en los lugares más exclusivos de Dubái, donde cada taza te cuesta alrededor de entre $1,000 y $1,500. Es un café de Panamá, fue sembrado en Panamá, fue creado en Canadá, pasó su proceso en Panamá, pero es utilizado y degustado en otro lugar. Familia, el hecho de que tú seas plantado y desarrollado en un lugar es para que formes las características necesarias para plantarte en cualquier lugar y manifestar lo que está dentro de ti. Pero las plantitas no pueden decir, esta tierra no me gusta y me voy a otra y me planto. ¿Por qué? Porque los nutrientes que están en otro lugar no te van a conceder lo que ese lugar en específico donde te puso Dios te puede dar. Y eso puede arruinar el proceso. La aflicción, aquí dice Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo. ¿Sumo qué? Híjole, a mí cómo me cuesta esto. Por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Paciencia es largura de espíritu. Produce que tu espíritu se ensanche, mas tenga la paciencia su obra completa. Familia, el día de hoy, ¿qué te quiero decir, mis hermanos? No renuncies a tu proceso. Oye, Señor, pero me están rompiendo, me están extrayendo cosas. Muy posiblemente Dios está permitiendo ese proceso para quitarte lo que sobra y dejar la esencia que es necesaria. Pero si huyes del proceso, no te vas a poder convertir en aquello que Dios ya tiene de antemano. Dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto. La palabra perfección aquí es para que seas pleno y no te falte cosa alguna. ¿Por qué? Porque si algo te falta, no vas a rendir en lo que Dios te ha puesto hacia adelante. El asunto es que muchos de nosotros no recordamos que la aflicción no está únicamente para hacernos sentir mal, está para manifestar lo que está, el espíritu que está dentro de nosotros y ver si estamos preparados para lo que sigue. ¿Hace sentido? ¿Sí o no? Pero la verdad, esto es algo que no nos gusta. Ahora, familia, la aflicción debe tener un proceso, la aflicción debe tener un objetivo. Y en el momento de aflicción no es Dios, ¿por qué a mí? Sino Dios, ¿cómo te puedo encontrar en este proceso? ¿Dónde estás tú en este proceso? Porque quiero caminarlo contigo. Digamos que la aflicción es cuando ya el granito salió y Dios lo está tostando. Y a nadie nos gusta que nos sometan a pruebas donde el fuego revela quiénes somos. Y el fuego puede ser una circunstancia complicada. Puede ser algo que Dios necesita moldear para que la estructura interna que está en ti dé el resultado esperado. La siguiente es la fe. La fe que desarrollamos en el proceso es importante para entonces poder dar el resultado final. Lo leemos en Deuteronomio 8, del 4 al 6, dice, tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Otra palabra de castigar aquí es te corrige o instruye. Porque castigar suena que nos van a agarrar a trancazos siempre. Pero Dios lo que hace es alinear nuestro camino. ¿Quién de aquí es papá? Sabes perfectamente a qué me refiero. Porque nuestros hijos generalmente, por muy bonitos que estén y muy guapitos que estén, van a buscar su propio deseo. Y lo que hace un padre es decirle, mira, si sales de este límite, te puedes golpear, campeón. No hay peor cosa que a mí mis papás me pudieran decir que haz lo que quieras. Cuando ya me habían dado una instrucción. Cuando mi papá me decía o mi mamá me decía, haz lo que quieras, yo sabía que si cruzaba esa línea, estaba totalmente fuera de la cobertura de mis padres. La gran mayoría de las veces que dije, lo voy a hacer, lo que mis padres decían que iba a pasar, pasaba.
Y venía yo ya con toda la cara ensangrentada del trancazo que me di, y algo que les agradezco mucho a mis padres es que no me sacaban del problema. Me decían, hijo, te amamos, estamos contigo, pero tú vas a vivir la consecuencia de esto. Tú vas a tener que experimentar esto. A mí me duele como tu padre muchísimo lo que acaba de pasar. Me gozo contigo cuando estás bien, me duele, pero esto lo tienes que caminar tú. Y es algo de lo que más le agradezco a mis padres. Y no voy a decir que me decían, es tu perro y tú lo bañas, porque mi esposa me regañaría por mi lenguaje. Pero así es. Pero si hay un padre que constantemente te está sacando de tus propias consecuencias, no se desarrolla carácter en ti. Y tenemos adolescentes eternos que no pueden tomar entonces compromisos. Aquí, ¿qué nos dicen? Reconoce que tu padre tiene temas de corrección contigo. La manera en que tomes estos temas de corrección va a determinar la longitud del proceso. Si yo digo, Señor, ¿sabes qué? Sí, jalo, me duele, pero es como tú dices, mi proceso va a ser muchísimo más sencillo. Por ejemplo, cuando a mí me han tocado temas donde yo contrato gente para que me instruya en cosas que no sé, llego, le planteo mi problema y me dice prácticamente, lo primero que me dice es como, en palabras más bonitas, estás bien baboso, es por aquí. Y yo no me puedo poner a argumentar, el que tiene el problema soy yo. ¿Sí? Entonces lo que digo es, ok, no sabía cuál es el camino y cómo tengo que hacerlo. Y una vez que ejecuto, y mi primera ejecución es muy torpe, y regreso con mi asesor y, oye, hice esto, pero la regué aquí, esto no me salió y todo, y me dice, ¿cómo lo hiciste? Así no es así. Y tengo que regresar y hacerlo como él me dice. ¿Es molesto? No saben. Sobre todo cuando los mentores son más chicos que uno. ¿Cómo me va a enseñar este escuincle? De verdad, o sea, he tenido mentores muy grandes y he tenido mentores que son 10 años más chicos que yo. Y que me dicen, estás bien babas, es por aquí. Familia, la aflicción es el tostado. El fuego de la prueba no destruye la esencia, la va a despertar. Va a hacer que la constitución sea adecuada. ¿Ok? Entonces, no olvides que Dios te sostiene en el proceso y va a preservar tu vida. Mientras la gente era probada, era sostenida. Mientras eran afligidos, también eran cuidados. Mientras eran procesados, también eran preservados. Y a veces confundimos proceso con abandono. A veces confundimos nuestro proceso de caminar en Cristo con que Dios nos ha abandonado. Pero la Escritura nos muestra que el mismo Dios que permite la prueba es el que te sostiene en la prueba. Te lo voy a repetir. El mismo Dios que permite la prueba es el que sostiene la prueba. Y esto lo tenemos que entender. Señor, si estoy pasando esta prueba es porque tú me estás sosteniendo. Hay algo que tengo que entender, es que tú no me vas a dejar en ningún momento. Y aquí es donde se cumple la palabra que dice, Señor, aunque ande por valle de sombra de muerte, no voy a temer. No dice a ver si pasa, dice cuando pase, yo sé que tú vas a estar conmigo. Y familia, esto es bien importante. Recordemos aquí que Dios no nos va a dejar abandonar en el desierto cuando nosotros estamos entendidos de que Él es quien nos forma. El desierto es el aula donde Dios te forma para el propósito que Él tiene. La disciplina que Dios tiene no es rechazo a nuestra vida, es paternidad. ¿Quién te corrige? Tu padre, cuando estabas chico, tus padres. Y si alguien más corregía a tus hijos, ¿qué hacía el padre? Hey, son mis hijos. Si el enemigo trata de decirte es por acá, va a llegar el padre y te va a decir, hey, es mi hijo. Pero como hijos,
tenemos esta frase de, pero a fulanito sí lo dejan. Y me encantan los papás porque pues fulanito tiene sus papás. El tío no te corrige, el abuelo no te corrige, el papá te corrige. Por eso a mí me ha tocado hablar con familias donde tienen el corazón para adoptar a hijos y llega cierto momento donde dicen, tú no eres mi papá. Papá no es el que engendra, papá es el que forma, el que está ahí, el que camina contigo esos procesos. Todo mundo está habilitado, bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría de los hombres estamos habilitados para poder generar vida, igual que cualquier mujer. Hay gente que no debería de hacerlo. Padre es el que forma, el que instruye, el que ama, el que se arriesga a caerte mal para que no te pierdas. ¿Hace sentido o no? Y para eso tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? Filipenses 1:6. En que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo cuando me enojaba con mis papás, ¿a dónde crees que iba? Casa de los abuelos. Y me encanta porque ahí los abuelos están diciendo, sí, los abuelos son la venganza de los papás sobre sus hijos. Te los entretienen un ratito, te los malcrían un ratito y luego te los regresan. Yo ahorita acabo de regresar de 3 días y mi hijo me dijo, oye, ¿puedo ver la tele? No, mi abuelo sí me deja. Así, tiene 4 años. Y yo, ¿qué crees, compadre? Que tu abuelo no está aquí. Entonces, parece chiste, pero realmente es anécdota. Cuando Dios permite procesos que nos incomodan, no está retirando su amor, está confirmando su paternidad. Le doy tantas gracias a Dios por tener gente a la que le interesa tanto a mi vida que es capaz de decirme, por acá. De rodearme con gente a la que le he dado autoridad para que me instruya. Hace unos días pasé 3 días con un pastor también que quiero mucho, y en lugar de darme por mi lado, era como, a ver, siéntate aquí. Oye, ¿cómo estás haciendo esto? Así, no, mira, es por aquí, por aquí, por aquí. Y me veías con libreta en mano. Me regañó, me dice, oye, vi que estás vendiendo tu camioneta. Y yo, sí, es que quiero comprar una nueva. No, ahorita no. Ahorita tienes que hacer esto. Y yo, ash. Pero tienes gente que te ayuda y te corrige y te instruye. Ahorita que fui con la persona que nos permitió estar en este proceso, el director es más chico que yo. Y de repente le hacía preguntas y, oye, ¿cómo has hecho esto? Así, así y así. Oye, yo lo estoy haciendo de esta manera. No te va a funcionar. Así. Hazlo así. Ok. Tan. Porque hay gente que ha caminado otros caminos. Familia, la buena obra no la comenzaste tú, la comenzó Él, y si Él la comenzó, Él la va a terminar. Eso es fe madura, confiar en el carácter de Dios cuando el proceso no tiene sentido. Confía en el carácter de Dios cuando el proceso no tiene sentido. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No dice si paso, dice aunque ande. Pero, y el valle no es una hipótesis, es parte del camino. Y la fe nos permite caminar mientras Cristo es formado en nosotros. Y pasamos a la última parte del café, que es una antes. No la puse. Muy bien. Entonces, toma nota. La E es entrada. Cuando Dios nos habilita por este proceso, Él nos da entrada. ¿Quién nos da entrada? Él. Recuerda bien esto. El proceso lo caminamos por Él, por lo tanto el que nos da entrada es Él. ¿El que nos da entrada quién es? Él. Ok, te voy a decir una cosa. Este grano ya pasó por ciertos procesos especiales. ¿Este grano se puede dirigir por Él solo a algún lugar? No.
¿Tiene todas las características y cualidades? Sí. ¿Puede tomar la decisión de estar en una mesa con un príncipe o en otro lado? No. Lo que tiene es una esencia, una formación. No puede introducirse por sí mismo en un lugar. Es el fabricante el que lo pone en ciertos lugares. Porque un fabricante te puede decir, no te lo voy a enviar. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a pagar el precio de lo que yo formé en esto. Oye, dame lo más barato. No, no es negociable. Yo decido a dónde lo mando. ¿Por qué? Porque a donde lo mande va a cumplir una función y va a ser apreciado por el valor que tiene. No voy a desperdiciar todo el proceso que pasé. Por eso el grano no se conduce solo. Por eso tiene un productor que con amor lo guía. Y ya que está el grano, ahora te tiene que decir cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí hay un grano, pero tiene que ser triturado después. Y la trituración refleja nuestro aroma. Trituras el café, sale el aroma. Después lo calientas. Trituras el café y lo que obtienes es la fragancia. Le pones el agua y obtienes el aroma. Y familia, una vez que fuimos formados por Dios, viene el proceso para revelar lo que estaba dentro. Ya tengo el grano, ahora lo tengo que moler para realmente descubrir qué está ahí. Lo mismo pasa en nuestra vida. Dios nos hace este grano para que sea molido. Y ser molido no quiere decir aflicción. Cuando nosotros nos casamos, cuando empezamos a tener hijos, empezó nuestro proceso de molienda, de mi esposa y mío. Porque cuando tuvimos hijos, nuestros hijos iban a probar cuál era nuestro aroma y cuál era nuestra fragancia. ¿Qué aroma despedimos cuando todo está bien? ¿Qué fragancia despedimos cuando todo está bien? ¿Y qué aroma cuando las circunstancias se calientan en nuestra vida? Lo mismo te pregunto a ti el día de hoy, familia, en tu proceso de trituración y cuando se disponen a poner esa agua caliente, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Cuál es el aroma que reflejas? Y aquí la misma palabra lo dice, creo que es en 2 de Corintios 2, déjame ver, para no decirte un versículo equivocado. 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 2:15. 2:14 dice, mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos grato olor a Cristo. Familia, en tu proceso de ser hijo de Dios, ¿qué olor estamos entregando al mundo? ¿Qué sabores estamos entregando al mundo? Cuando la gente entra en contacto con nosotros, dice, híjole, definitivamente sabía que los cristianos eran así, o dicen, caray, quiero conocer al Cristo del cual me habla por el sabor que me deja, por el contacto, cuando yo entro en contacto con Él, qué tipo de experiencia tengo. Ese es el proceso, familia. Y cuando esto pasa, Dios nos da entrada a una nueva tierra. En Deuteronomio 8:7-10 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, una tierra donde hay trigo, cebada, vides, higueras y granados. Me gustó mucho, por ejemplo, cuando hablaron de tostado, hablaron de acidez y hablaron de amaderado. ¿Y qué más dijiste, Carlos? Frutal y a madera. Fíjate cuando Dios deposita eso en un lugar, dice aquí, una tierra de trigo, cebada, vides, higueras y granados, tierra en la cual no comerás con escasez y no te faltará
nada en ellas. Cuando tu proceso está preparado y tú llegas a la mesa donde tienes que estar, lo que vas a despedir va a ser el olor de Dios y por lo tanto vas a ser bendecido y galardonado. Vas a ser honrado también por el proceso que pagaste. ¿Y sabes qué crea al final esto? Un momento. Un momento en la vida de alguien. Crea un cambio. El café no es nada más todo el proceso, sino el momento que disfrutas con la persona con la que lo compartes. Muchas veces tú vas a ser el catalizador. El catalizador es algo que permite que haya un cambio, que permite que haya una reacción. Y eso es lo que te quería comentar, familia. Dios es el que te introduce. No por tus fuerzas, no por tu carácter, sino por su gracia. Recuerda que el proceso que has vivido va a cambiar tu valoración. Dios nos ve de manera diferente. Dios nos dice, tú eres tierra escogida, eres especial tesoro. Y sé que has vivido procesos con Él, procesos de formación. Dios te va a introducir en ese momento en el que eres saciado por Él, de manera que cuando seas probado, demos ese aroma a Cristo. Familia, mi anhelo para ti es: no desprecies tu camino. Si Dios está quebrantando algo que en el exterior se veía muy bonito, era para revelar la esencia. No abandones, no bajes las manos, no te apartes del camino ni a diestra ni a siniestra. Porque el propósito de Dios es formarte para algo mejor, de manera que tú manifiestes su olor en el lugar donde Él te vaya a poner. Este café fue hecho en Puebla. Al día de hoy está en diferentes lugares y hoy también está aquí. Yo no sé dónde naciste tú, de dónde vienes, cuál ha sido tu proceso, pero el día de hoy Dios te puso aquí, en esta tierra, en este lugar, en este momento. ¿Para qué? Para que la gente que entra en contacto contigo pueda saborear a Cristo en ti. Puedes decir, caray, cómo me gusta entrar en contacto con esta persona, porque cada vez que entro en contacto me llevo algo bueno para mi vida, me llevo algo bueno para mis hijos. En esta persona he encontrado aliento, fortaleza y aún formación. Qué bonito es compartir ese lugar con esa persona que siempre te está compartiendo algo que ha sido procesado por Cristo. Familia, tú también, no menosprecies eso. No menosprecies lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Es fácil? De ninguna manera. Pero camínalo y permite que sea Él el que te introduzca en un lugar. Que tu presencia deje amor donde hay dureza, gracia donde hay culpa, perdón donde hay ofensa, paz donde hay ansiedad. Y que cuando el mundo te pruebe diga, aquí hay algo diferente. Aquí hay alguien en quien Cristo ha sido formado.